Algunas personas recientemente me han preguntado sobre este gurú hindú norteamericano Deepak Chopra. Es mucho más famoso en inglés que en español, pero en español muchos los conocen porque sus libros han sido traducidos. Entonces, lo primero que quiero señalar es que, como ustedes saben, sobre todo quienes me siguen a través de los puntos de vista, yo tengo una resistencia particular a referirme a tal o cual autor o tal o cual guía New Age. ¿Por qué? Porque se multiplican como esporas, se multiplican más que como conejos. Entonces, no quiero que los puntos de vista sean comentarios a Pedrito Pedrín, Perico de los Palotes, el gurú Bajabakti o lo que sea, porque se multiplican como conejos, aparecen por todos lados. Y hay hermanos que terminan viendo un video en YouTube, leyendo un folletito, alguien les presentó un texto, una página web, y es suficiente para que digan, oye, ¿este será bueno o no será bueno? Miren, hermanos, me interesa darles un criterio genérico, un criterio general. Todo aquel que no es un predicador conocido, católico, aceptado por la iglesia, es alguien del cual en el mejor de los casos debemos dudar, en el mejor de los casos. Y habitualmente asumir que su doctrina es una doctrina errada. Y ustedes dirán, pero Alejandro, no seas tan pesimista. No lo soy, hermanos. Hablo en base a la experiencia. No conozco un autor que no sea católico comprometido, que tenga una enseñanza que sea importante para los católicos. No conozco ninguno. Algunos ustedes dirán, no, pero mira, este enseña cómo curar tales y cuales enfermedades, o cómo manejar la tensión, o cómo programarnos neurolingüísticamente, o cómo hacer tal o cual cosa. Miren, podrán tener algunos aspectos de cosas interesantes y prácticas, pero ¿por qué creen que todos estos gurúes, y podría comenzar a decirles nombres de gurús que prácticamente han desaparecido y en los que nadie cree, ¿no? Se me vienen a la cabeza Okmandino, se me viene a la cabeza el gurú Maharaji, se me viene a la cabeza Sri Shankaracaya, se me viene a la cabeza Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Todos estos nombres para ustedes son chinos. Bueno, yo recuerdo de más joven o de joven, cuando estos eran los grandes, grandes gurúes por los cuales todos los católicos preguntaban, Alejandro, este no será un gurú bueno, este no será, dice tantas cosas que son parecidas al cristianismo y muchas de las personas que yo conozco las admiran y compran sus libros. Bueno, todos estos nombres que les he dicho, la gran mayoría de ustedes, alguno por ahí tal vez lo recordará, la gran mayoría de ustedes simplemente no tienen idea ni de quiénes fueron. Y en su época todos fueron grandes gurúes con grandes promesas, con grandes libros, con grandes fortunas, con programas de televisión y de radio, etc. Pero en el caso de Deepak Chopra voy a hacer una excepción porque sé que es uno de los gurús a los cuales recurre constantemente la televisión norteamericana. Y como consecuencia de que recurre la televisión norteamericana, termina en medios latinoamericanos y sus libros se terminan publicando. Pero voy a explicar una vez más por qué Deepak Chopra es uno de esos gurúes que efectivamente son uno más del número de falsos profetas que al final van a terminar siendo olvidados como todos los falsos profetas a lo largo de la historia, que terminan demostrando lo que hasta el cansancio repetimos de la carta a los hebreos. Jesucristo es el mismo
ayer, hoy y siempre. Deepak Chopra no lo va a cambiar. Deepak Chopra será más popular en algunos ambientes. Habrá gente que dirá, bueno, Jesucristo de repente es un poco anticuado. En cambio, este señor Deepak Chopra es moderno. Bueno, hablemos de Deepak Chopra, brevemente, porque más no se merece. Deepak Chopra es un especialista en medicina natural o alternativa y es también líder proclamado, no lo estoy llamando yo, es un líder proclamado de la nueva era, de toda esta nota New Age. Como especialista en medicina naturista, le gusta mucho hablar de las hierbas o compuestos naturales que pueden curar enfermedades físicas y supuestamente también le gusta mucho hablar de la supuesta curación de enfermedades psíquicas, emocionales o espirituales, ¿no? Entonces, muchos católicos se emocionan, habla de lo espiritual, habla de las enfermedades espirituales. Bueno, quienes conocen a Deepak Chopra saben que uno de sus postulados principales, inspirados en el hinduismo budista, es que Dios no existe, que no existe Dios. Y no solamente no existe Dios, la imagen o la idea de Dios es una idea o una imagen mala de la cual los seres humanos tienen que purificarse. ¿Qué es lo que dice Deepak Chopra? Deepak Chopra dice, el hombre tiene incertidumbres. En realidad, todo lo que sucede en el mundo es casualidad, random, en sus palabras, es casualidad. Y cuando la casualidad se presenta de una manera que parecería provenir de una inteligencia, es decir, cuando nosotros, por ejemplo, rezamos y obtenemos una gracia, para Deepak Chopra eso fue casualidad, pero para nosotros los hombres, los que somos más incultos, los que no somos iluminados como él, creemos que en realidad proviene de un ser superior, pero ese ser superior no existe. Ese ser superior es una proyección de nosotros, de nuestras necesidades, de nuestros temores, de nuestras angustias, y en consecuencia Deepak Chopra no es sino una reproducción moderna, versión New Age, versión nueva era, de el famoso filósofo alemán socialista utópico Feuerbach, que fue el que propuso la teoría de que Dios no había creado al hombre, sino de que el hombre había creado a Dios, que nosotros somos los que finalmente terminamos creando la imagen de Dios y creyéndola porque estamos angustiados, inseguros, etc. Pero que una persona culta, sabia, dueña de sí misma como Deepak Chopra, jamás va a creer en Dios, no necesita creer en Dios. Entonces, obviamente, frente al antiteísmo de Deepak Chopra y la visión católica, no existe coincidencia. Y alguno dirá, no, pero Alejandro habla de cosas espirituales muy lindas. Mira, una planta carnívora es linda. Una mantis religiosa, este insecto que asesina al macho, es un animal lindo. Lindo es un tiburón. Tú dirás, no, pero da miedo. No, no, no. Pero mira la estética del tiburón, su forma de nadar. Lindo es un cocodrilo. Eso no significa que no sean tremendamente peligrosos. Entonces hay que pensar con la cabeza, no hay que pensar con las emociones, porque las emociones no son herramientas para el pensamiento. La cabeza lo es. Entonces, en resumen, siempre vamos a encontrar alguna coincidencia entre alguno que hable de cualquier cosa espiritual y el cristianismo, porque el cristianismo es la revelación plena
Entonces cualquiera que hable del espíritu, va a tener una coincidencia con el cristianismo. Pero esa coincidencia, toma nota, es algo que ya existe en el cristianismo. Esas cosas acertadas que puede decir Deepak Chopra sobre la unidad biopsicoespiritual ya existe en el cristianismo. No necesitamos a Deepak Chopra para que nos convenza. Y por eso es tan importante que nosotros entendamos que en nuestra vida cristiana tenemos que atenernos a las enseñanzas del cristianismo y tenemos que repetirnos constantemente cada vez que aparecen estos nuevos gurúes la frase de la carta a los hebreos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. No se dejen sorprender por doctrinas llamativas o extrañas. Que tengas un buen día.